El hueco. Me llamo Héctor Galván. Fui infante de línea durante 12 años. Lo que voy a contar me pasó en 2012 en una asignación de reconocimiento en la frontera de Coahuila, entre las dunas estériles de Cuatro Ciénegas y los paredones de maderas del Carmen. A esa franja de caliza y salitre le dicen la boca del mundo porque todo se hunde, el calor, el sonido y, si te descuidas, hasta la cordura. Éramos 7 bajo mando del teniente Palacios, hombre sobrio, norteño, de los que hablan en frases cortas para no gastar saliva. Nos soltaron con mochila ligera, Garmin viejitos, brújula lensática, radios PRC 152 y fusil de dotación. Lo usual, revisar rutas, descartar campamentos, anotar coordenadas y regresar en 15 días. La primera jornada fue puro sol clavado, aire caliente que cortaba la lengua y el polvo blanquecino pegándose en las cejas como caspa. Avanzamos a paso de patrulla, contando pasos para referenciar en la bitácora cualquier accidente del terreno. Nada extraño salvo algunas fogatas viejas y latas abiertas con navaja. El segundo día, al filo del mediodía, llegamos a una planicie pelona que no salía tal cual en la carta 1, 50,000. El terreno parecía raspado por uñas gigantes, marcas curvadas, espirales cortadas, líneas que se retorcían y volvían a su inicio. El cabo enfermero, uno de esos que bromean hasta cuando se ponen las botas, comentó que no era pintura, que olía a aceite rancio. Palacios ordenó no tocar y seguir. A 2 kilómetros entramos a un claro con una hendidura natural, un embudo de piedra. La boca medía lo suficiente para tragarse una camioneta. En el borde, alguien había acomodado piedritas en círculos desparejos, como si los hubieran puesto con prisa y miedo. Había cera pegada en las rocas, velas deformadas como huesos derretidos y pedacitos de hilo rojo clavados entre la sal. Uno de nosotros movió una piedra con la planta del bota para ver si había huellas recientes y se escuchó un zumbido bajito que, al principio, pensé era del radio. Palacios mandó callar. El zumbido no venía del radio, venía de adentro de la boca, desde lo hondo, como si una abeja estuviera atrapada en una botella enorme. Montamos campamento a 30 metros, según manual, con luces rojas, sin fogata. Guardias por binomios de 2 horas. El desierto, de noche, se encoge. Ese zumbido se estiraba y volvía, sin ritmo. Entre sueño y vigilia, empecé a notar que el zumbido llevaba un patrón que no podía repetir, pero que aquel ritmo me repetía a mí. Cuando nos tocó relevar, el soldado Pérez dijo que el zumbido se parecía a risas chiquitas, como de niños jugando al escondite. Le dije que se callara. Quise creer que era la fatiga. A las 2:17, lo anoté porque soy cuadrado con la bitácora, el zumbido subió de tono y se volvió casi un lamento. Nos asomamos con luz baja. En el cono de la boca se veía algo que giraba despacio, a unos 10 o 12 metros hacia abajo. No era una persona, no del todo. Parecía una maraña de telas, pelos y ramas, como esas plantas rodadoras que el viento arrastra, pero compacta, con peso, suspendida en el centro del vacío, como si el aire fuera una cuerda. La luz la tocó un momento y ese bulto se acomodó, y por un instante juraría que vi una clavícula, media mandíbula, una trenza vieja atrapada entre los nudos. Cerré la lámpara. Palacios murmuró atrás. Nadie se movió hasta que él dio el paso. El problema empezó cuando Iberto, el más joven, el que traía siempre la foto de su hija en la cartera, caminó en línea recta hacia el borde como si lo llamaran por su nombre. No dijo nada. Dejó el fusil con una suavidad que me asustó y siguió avanzando con los brazos pegados al cuerpo, los dedos tiesos. Le pegué en el pecho con el antebrazo y cayó de rodillas, pero su mirada no regresó. Tenía los ojos velados, sin brillo, con la pupila hecha a hilo. El cabo enfermero le habló y no contestó. A los pocos segundos vomitó algo que no reconocimos como comida ni bilis ni agua,
era un atado de fibras negras, delgadas, como raíces de palma, jaladas desde adentro de la garganta con hilos de sangre. Las fibras, al tocarlas con la punta de la bayoneta, crujieron como si estuvieran secas, y aún así dejaban una mancha aceitosa. Lo inmovilizamos con cinta y cuerda. Palacios ordenó repliegue al amanecer. Nadie durmió. A las 5:40, Iberto dejó de respirar. Revisamos, no había espuma, no había piel azul, no hubo convulsión, no hubo nada. Solo un cuerpo con la expresión tranquila de alguien que se rinde. Lo envolvimos en la lona de campo y lo amarramos a una camilla improvisada con el bastón y 2 correas. Palacios dijo que salíamos en cuanto el sol levantara. Nos dividió carga y ordenó mantener el borde de la boca a la derecha para, luego, buscar el cauce seco y ganar terreno hacia el sur. Ahí nos dimos cuenta de lo siguiente: los Garmin no marcaban. Pantalla en blanco con un triángulo y signo de admiración. Las brújulas parecían borrachas, dando tumbos. Los relojes Casio, a destiempo, cada quien en una hora distinta. El piar se enlazaba y se cortaba, como si la arena comiera la señal. Escogimos rumbo por el sol, a método viejo, y empezamos a caminar con el paquete en brazos. 2 horas después, notamos huellas que no eran nuestras. Pequeñas, de planta estrecha, dedos marcados como garras finas, uno desproporcionado más largo que los otros, con la uña arañando el polvo al final. No eran de ave. No eran de coyote. Aparecían entre las nuestras como si alguien viajara en zigzag, tanteando. Palacios hizo gesto de seguir. Nadie contradijo. Yo iba atrás, cuidando retaguardia, y a cada 10 pasos miraba la boca de los riscos, esperando ver al dueño de aquellas marcas. No vi a nadie. Sin embargo, el zumbido seguía ahí. Por ratos, se convertía en algo parecido a una risa sin labios, húmeda. El cabo enfermero empezó a quejarse del estómago. Se dobló, puso las manos en las rodillas y vomitó. No era sangre, tampoco comida. Era agua salada con escamas diminutas, como si hubiera tomado un trago de laguna que ya no existe. No sé de dónde salió, en ese secarral. Palacios le quitó la mochila y lo puso en medio. Cuando levanté la vista para ajustar la formación, el soldado Ríos, que cerraba fila, ya no estaba. No escuchamos pasos, ni grito, ni caída. Solo su casco posado sobre la sal, con la correa abierta como lengua. Caminamos 10 metros hacia atrás con los fusiles en alto. Nada. Ni una pisada nueva, ni marca de arrastre. Nada. Al tercer día, debilitados, con los labios partidos, vimos unas luces a lo lejos. Una camioneta militar que flotaba sobre el calor y luego tomaba forma. Hicimos señas. Aceleraron. Nos recogieron. Había otra escuadra buscándonos desde la tarde anterior. No hubo alegría. Iberto estaba frío y, a esa altura, Palacios hablaba poco y sudaba sin control. Rumbo a la base, el cabo enfermero volvió a vomitar y esta vez sí salió sangre mezclada con aquellas fibras negras, como si algo dentro de él se estuviera deshilachando. Palacios murió antes de llegar a la enfermería. El cabo, al amanecer. A mí me valoraron y me dieron descanso. Biometría normal, presión normal. El médico militar me dijo que era estrés acumulado. Afirmé con la cabeza. Desde esa salida, cada luna nueva me levanto con un salpullido que me quema el cuello, como si me colgaran hilos invisibles. No lo conté en el parte. Nadie quiere oír esas cosas en un cuartel. Lo que vino después me lo contaron por fuera, y lo poco que pude comprobar lo hice con ojos prestados. En 48 horas murieron otros elementos de náuseas, paros súbitos, dolores que le cerraban el pecho sin explicación. No hubo tiros, no hubo enfrentamiento, no hubo rastro de veneno. A uno lo encontraron sentado en una litera, con una expresión de alivio extraño, como si le hubieran retirado un peso del cráneo.
A otro lo sorprendieron hablando solo en la regadera, repitiendo una secuencia de números que no correspondía a coordenadas ni claves ni a nada conocido. Eran pasos contados, como los que uno hace para medir el terreno, pero dichas al revés, restando. Cuando lo tocaron, se vino abajo como un costal. Intenté regresar a esa parte del mapa con mi mente, repasar cada decisión, cada giro. Hay cosas que recuerdo con obsesión: el olor a aceite rancio en las marcas, la textura seca de las fibras, el sonido que no era del radio, las huellas que no pertenecían a nadie. También me acuerdo de algo que no dije en el informe: la maraña suspendida en la boca. Cuando la vi de reojo, parecía organizarse al ritmo de nuestra respiración. Cuando todos inhalábamos, el bulto se hinchaba; cuando exhalábamos, se estrechaba. Como si nos estuviera midiendo para ver a quién le quedaba mejor. Con el tiempo entendí que no fuimos a buscar a nadie. Fuimos contados. El desierto puede hacer eso: te enumera, te calibra, te prueba. De noche, cuando el salpullido me despierta, oigo un zumbido que no viene de ningún aparato. Me quedo inmóvil, esperando a que pase. En el borde del sueño aparece la imagen de la boca, pero no desde arriba, sino desde dentro. Estoy viendo hacia arriba, las piedras circulares recortadas contra el cielo, y el zumbido se me mete por la nariz. Abro la boca para decir algo y siento que tengo los dientes llenos de sal, como si hubiera estado mascando costras. Entonces recuerdo el casco de Ríos reposando en el polvo, quieto, con la correa abierta, y me obligo a despertar. No sé cómo llamar a lo que encontramos. No fue una emboscada. No fue un accidente. No fue una alucinación compartida. Hay lugares que guardan hambre y se la reparten en bocados pequeños, para no espantar. La boca no estaba vacía, estaba esperando. Y nosotros, con la disciplina de quien acata, llegamos a tiempo, contados, numerados, casi medidos. A algunos los quiso de inmediato. A otros nos dejó ir, pero no del todo. Nos puso una marca discreta que se enciende cuando el cielo se queda sin luna, como si desde muy lejos alguien tirara de un hilo invisible para recordar que estuvimos ahí, que respiramos sobre el borde, que escuchamos risas sin labios y que, por un momento, fuimos parte de un bulto que aprendía a girar. No volví a esa zona. Nadie sensato lo hace. A veces paso cerca, por carretera, en traslados, y todo se ve igual: piedras, zacate seco, sal largando. Uno creería que ahí no hay nada, pero hay un peso en el aire, una densidad que empuja los hombros hacia abajo. A cualquiera que me pregunte le digo que, si ve un círculo de piedras con pedacitos de hilo rojo pegados en la sal, camine al lado contrario sin mirar atrás. No por miedo. Por respeto. Porque hay huecos que no son del terreno, sino del mundo. Y cuando se abren, no todo lo que cae regresa con la misma forma. Yo salí. Dicen que con suerte. Yo creo que salí porque no me tocaba. Pero hay noches, las de luna nueva, en que el zumbido se arrima a mis huesos y, por un segundo, juraría que sigo suspendido allá abajo, girando lento, midiendo a los que se asoman al borde. El octavo relevo. Me llamo Iván y juré no volver a hablar de esto. Sin embargo, desde hace meses despierto con el mismo sabor metálico en la boca y el zumbido de la radio en el oído, como si el pasado estuviera transmitiendo todavía en una frecuencia que nadie más capta. Lo que cuento ocurrió en 1983, en la Sierra de Guerrero, entre cañadas de encino y pino que, de noche, parecen dientes apretados devorando el cielo. Yo tenía 19 años y, aunque apenas era cabo, ya sabía que los silencios dicen más que cualquier reporte. Nos habían enviado con la consigna de vigilar rutas de paso que, decían, se usaban para mover armas y gente. Éramos 13 en el equipo, mandados por el sargento Primero Pedraza, un hombre seco, de reloj adelantado y mirada que no rebotaba en nada. Nada de nombres, apellidos, rangos y horas. A cada cosa su palabra justa. G3 al hombro, mochila con lo mínimo,
brújula, mapa laminado con ejes trazados a lápiz y la contraseña del día memorizada 2 veces. En el parte de operaciones la misión parecía sencilla: patrullar, observar, informar, asegurar. En la sierra, la simplicidad se rompe como una rama húmeda. El primer día acampamos en un claro que la cartografía marcaba como cuadro 37C. El relevo nocturno quedó establecido en turnos de 1 hora con contraseña doble, luces apagadas, disciplina acústica. A esa zona la llamaban el gusano por la vereda que ondulaba junto al borde de una barranca. La niebla se metía a rastras en la garganta y el viento parecía soplar desde abajo, como si la barranca respirara. A las 3 de la mañana del segundo día oímos lo que tomamos por un venado: pisadas rápidas, quiebre de maleza, un jadeo húmedo que no iba con el paso. Pedraza levantó la mano: silencio. El punto era observar sin romper la regla de no revelar posición. Las pisadas se detuvieron al borde del claro. Nada más. Nadie disparó. Nadie habló. El tercer día, cuando hicimos la columna de avance para coronar un lomo y mover el campamento 2 kilómetros al norte, Serrano, el del primer relevo, faltaba. En su hamaca quedaba el mosquitero abierto, los cordones deshechos y un casco ausente. Su G3 no estaba. Ni su cantimplora. Ni un papel. La primera sospecha de deserción se disipó cuando vimos sus huellas: llegaban hasta un tramo de tierra blanda a 15 metros y ahí desaparecían. No había rastros de arrastre ni marcas de lucha. Solo desaparecían, como si el piso hubiese tragado su peso. Pedraza ordenó la búsqueda en abanico, distancia de 5 pasos entre hombres, radio en silencio, señas manuales. En la vereda, la niebla seguía tumbada como un animal dormido, pero supe que estaba despierta. Caminamos 2 horas hacia poniente revisando matorrales y troncos secos. Nada. Regresamos al claro y encontramos la bitácora alterada. La libreta donde anotábamos coordenadas y tiempos tenía una línea nueva, escrita con el trazo apretado de Serrano: relevo 01, escucho tropa avanzar, no responden contraseña, se detienen detrás de mí. La hora, 3:27. Nadie había escuchado nada. Nadie había recibido contraseña. Nadie había visto otra tropa. La caligrafía era de Serrano. La tinta estaba fresca, pero Serrano no. Pedraza estableció entonces un punto fuerte de vigilancia a unos 100 metros del campamento, sobre una roca con ángulo de visual hacia la vereda. Me asignó el 8º relevo de la madrugada, ese que corta la noche por la mitad y te deja con la sangre fría. Estaba prohibido creer en señales, pero todos sabíamos que el relevo en el que había desaparecido Serrano era el primero, a las 3. No dije nada. A esa hora, la fe se te seca en las botas. El 4.º día nos internamos en un arroyuelo seco que el mapa marcaba como paso roto. Las paredes de la cañada, rebanadas por siglos de agua, caían hacia nosotros como si quisieran cerrarse. El aire olía a raíz podrida. En el fondo encontramos un círculo de piedras ennegrecidas. No había ceniza, como si un fuego se hubiese consumido sin dejar nada. Alrededor, marcas en el suelo, no de botas ni de pezuñas, semicírculos aplastados, equidistantes, como si algo blando y grande hubiese apoyado muchos pies idénticos. Volvimos en silencio. Esa noche, mi 8º relevo. La contraseña, pico, y la respuesta, plata. Me tumbé detrás de la roca con el fusil listo, el casco bajo la nuca para no perder la vista del borde de la vereda. La niebla subía con la regularidad de una marea. A los 10 minutos escuché el primer paso. No crujía una rama, crujían muchas, delicadas, como dedos. Y luego, al mismo tiempo, el zumbido de mi radio. Un zumbido seco, sin voz. Lo apagué, lo encendí. El zumbido persistió, pero ahora no venía del radio, venía del barranco, como si algo transmitiera desde el vacío. Recordé la bitácora.
Me pegué al suelo y repetí en la cabeza la contraseña. Esperé la respuesta. Plata. No contestaron. Lo dije otra vez, ya con el pecho apretado. Pico. Fue entonces cuando los vi, no sombras sueltas ni animales. Era una formación, como una columna que marchaba sin cuerpo por la vereda. No era humo, porque tapaba lo que había detrás, no era sólido, porque la luz de la luna, esa clara que solo existe a 1300 metros sobre el mar, atravesaba los bordes. Avanzaban con el compás exacto que nos enseñaban en el patio, 2 pasos, pausa, 2 pasos, pausa. Distancia regular. Altura regular. No se desviaban ni rozaban los troncos. Pasaban como si el monte se abriera para ellos. Y no tenían rostro, ni hombros, ni fusiles. Eran la idea de una tropa, el hueco que deja una fila de hombres cuando te la imaginas con los ojos cerrados. Sentí que el sudor me corría por la espalda como una hilera de insectos. Levanté un poco el fusil y apunté al primero. No disparé. Recordé la orden de Pedraza, recordé también algo que mi abuelo decía de los cerros: si no te llaman por tu nombre, no contestes. Nadie dijo mi nombre, pero oí un chasquido, como el de una bota ajustándose, a 1 metro de mi oreja. Giré. No había nadie. Volví a mirar la vereda. La columna había desaparecido. A las 4 en punto, entregué el relevo sin informar lo visto. No sé por qué. Tal vez porque no quería darle forma a lo que había pasado. En el campamento, sin embargo, la bitácora estaba abierta sobre mi mochila. Nadie la había movido, y sin embargo estaba ahí, con una anotación nueva en tinta negra: relevo 08, tropa avanza sin contraseña. No responde. No dispara. La letra no era la mía, pero la hora sí. El 5.º día amaneció con el sol limpio, sin velo de nubes. Pensamos que la claridad nos devolvería el juicio. Caminamos hacia un caserío marcado en el mapa como San Mateo de la Cruz. Según los informes, hacía meses que no veían gente por ahí. Lo encontramos vacío. Las puertas, abiertas. Los comales, fríos, con tortillas duras como piedras. Un perro sin lengua bajo una mesa. En la pared de la capilla, colgando de un clavo, un rosario hecho con casquillos. En el altar, un casco idéntico al nuestro, con el apellido Serrano escrito por dentro con plumón húmedo. Eso fue lo peor, la tinta estaba húmeda. Pedraza lo tomó, lo metió en su morral y dijo solo: seguimos. A media tarde escuchamos tiros dispersos a lo lejos. No eran de cacería. Eran ritmos de combate, ráfagas cortas y pausas, y un grito de radio que el viento partió en 2. Subimos a un lomo para ganar línea de vista. Nada. El sonido venía de todos lados y de ninguno. Cuando oscureció, los tiros se callaron de golpe, como si alguien hubiese girado un interruptor. Bajamos al claro, clavamos las hamacas más juntas que de costumbre y duplicamos el relevo. A mí me tocó otra vez el 8.º. No quise mirar la vereda. Me senté de espaldas a la barranca, con la roca fría a mis costillas. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el zumbido volvió. Esta vez traía palabras. Primero, un murmullo bajito, como de misa en latín. Después, nombres: Serrano, Rodríguez, Iván, yo. La brújula en mi muñeca empezó a girar sin sentido. La aguja marcó este, oeste, sur, y de pronto se quedó fija en el barranco, como si allá abajo hubiese un norte nuevo. Dije la contraseña, casi sin aire. Pico. Lo que contestó no fue un hombre. Fue la sierra. Un rumor grave, de 1000 hojas frotándose entre sí, encajó la palabra en mi oído: plata. Y con esa respuesta, algo se irguió donde terminaba mi sombra. No era una columna. Era una figura única, alta, del color de la noche mojada,
con bordes que nunca paraban de temblar. No caminé. No respiré. Solo conté mentalmente cómo nos enseñan para ganar segundos. A la cuarta cuenta, esa cosa inclinó la cabeza, como si inspeccionara mi casco, mi cara, mi miedo. Y entonces, detrás de mí, se oyó la voz de Pedraza, seca como siempre, pero quebrada por primera vez: nadie dispare. No hubo fuego. Hubo frío, el más profundo que he sentido. Un frío que te cae por dentro, como si el agua del río se te hubiera metido a vivir en los huesos. La figura retrocedió hacia el borde de la barranca y se dejó caer sin ruido. Corrí a mirar. No había cuerpo, ni fragmento, ni distorsión. Solo niebla abriéndose, como agua tragando luz. Al amanecer, Serrano estaba en su hamaca. Dormía de lado, con el casco puesto, el G3 cruzado en el pecho. La piel de las manos, arrugada como si las hubiera tenido en agua toda la noche. Lo sacudimos. No despertó. Su pulso estaba frío y lento. Lo acomodamos sobre una lona y llamamos por radio a base para extracción. La voz al otro lado respondió con nuestras propias palabras, repetidas con un eco de metal: mantengan posición. Mantengan posición. Mantengan posición. La misma frase, igualita, 3 veces, como si alguien con oídos inexpertos estuviera aprendiendo a ser humano. A las 11, bajó el helicóptero. Lona a bordo. Serrano con ella. En la bitácora, Pedraza anotó la hora con mano firme. Yo vi que debajo de su línea alguien, la misma mano de tinta negra, había dejado otra: relevo 08 completado. Nos retiraron esa tarde. El parte oficial habló de confusión por condiciones climáticas, de deshidratación, de alucinaciones auditivas. Nadie mencionó la tropa sin cuerpo, ni la voz de la sierra, ni el casco con tinta húmeda. A Serrano lo vi meses después en una clínica militar. Tenía los ojos abiertos, pero no enfocaban. Cada noche, a las 3, según me contaron, su boca formaba una palabra que no era contraseña ni nombre: presente. Como si alguien pasara lista desde la barranca. Han pasado décadas. Me sé de memoria el peso de un G3, el olor de la grasa de arma en las manos, el sonido que hace una rama al quebrarse bajo un paso humano. Puedo distinguir esas cosas dormido. Y, aún así, cuando el viento entra por la rendija de mi ventana y trae el zumbido hueco de la sierra, vuelvo a contar el tiempo como conté aquella madrugada. 1, 2, 3, 4. Escucho el murmullo de hojas. Espero la contraseña imposible. Y en el espejo, por un segundo apenas, veo pasar detrás de mí una columna que no deja huellas, una formación de aire con disciplina perfecta, marchando a una orden que ningún vivo alcanzó a escuchar. Entonces cierro los ojos para no responder. Porque aprendí tarde que hay relevos que nunca se entregan y hay listas que nadie quiere contestar, pero que la sierra pasa de todas formas. Y su voz no olvida. Jamás. La casa Señuelo. Me llamo Iván. En 1993 tenía 22 años y estaba adscrito a una compañía de fusileros en la sierra entre Linares y Iturbide, Nuevo León. El parte oficial decía que debíamos localizar a una funcionaria desaparecida, una coordinadora de programas de abasto, de apellido Cárdenas. La orden bajó sin foto, sin ficha, solo iniciales, un rango de tiempo y un mapa con 2 rutas marcadas con plumón rojo. A esa zona la última lluvia la había vuelto lodazal y carbón. En los pueblos quedaban paredes tiznadas, corrales vacíos, humo a madera verde. No era territorio de nadie, por eso era de todos. El capitán dijo que no habría contacto con prensa ni policía municipal. Que si alguien preguntaba, estábamos en un ejercicio de reconocimiento. A ninguno nos convenció, pero el uniforme te enseña a meter las dudas en la mochila y cargar con ellas. Éramos 12. Llevábamos 2 radios PRC,
una brújula maltratada, 2 mapas de papel cebolla forrados con cinta transparente, un botiquín que parecía reliquia y las raciones frías que casi nadie se comía enteras. La noche, en esa sierra, no es negra, es espesa y tiene filo. Nos repartimos en cuñas por brechas sin nombre. En cada rancho que encontrábamos, puertas rotas, fogones aún tibios, huellas de llantas que subían a la loma y se desvanecían. El capitán dejó claro que no habría cateos con papeles. Se trataba de entrar, ver, salir. Repetimos esa secuencia tanto que dejó de parecer ilegal y empezó a parecer rutina. Los perros nos veían pasar y no ladraban, eso fue lo primero que me inquietó. Los perros siempre ladran a los desconocidos, salvo cuando la costumbre los ha hecho cómplices del silencio. La tercera noche dormimos en un arroyo seco. 2 de guardia, los demás en relevos de 2 horas. Yo no concilié. En la oscuridad, el oído crece como un órgano independiente, identifica metales, hojas, agua a 30 metros. A las 2:17 escuché el toque breve de una piedra contra otra, 3 veces. No era del monte, era de alguien que sabe que el eco llama. Toqué el hombro de mi compañero, levantamos las M16 y nos quedamos quietos. El capitán, a 2 metros, nos miró sin hablar. Esperamos. No pasó nada más. Al amanecer, la luz hizo visible una hilera de marcas en el barro, como si alguien hubiese arrastrado un costal pesado desde la vereda hasta una arboleda baja, en el borde, un pedazo de cinta de embalar, pegajosa aún. La primera señal rara llegó en forma de mujer. No la vimos acercarse, estaba ahí cuando nos reagrupamos en una calle de tierra. Falda azul desteñida, cabello recogido con una liga de hule, en la mano, una bolsa con pan. Se paró a 5 pasos y me miró como si ya me conociera. No pidió ayuda. Dijo, sin rodeos, que no siguiéramos al norte, que no buscáramos a nadie en los caseríos altos, que si teníamos familia la quisiéramos lejos. No dijo más. El capitán le pidió nombre. Ella se dio la vuelta como quien apaga una radio. No volvimos a verla. Avanzamos al norte. Las brechas nos llevaron a un claro con una casa sola, de paredes encaladas y techo de lámina. En la fachada, un foco encendido a plena tarde. El capitán ordenó perímetro. 2 a la parte trasera, 2 al frente, otros en los árboles. A mí me tocó entrar con el sargento. La puerta se dio con un empujón mínimo, olía a polvo y azúcar. No había muebles, salvo una mesa ligera y una silla baja, en una esquina, un altar de bulto con un Cristo sin brazos, polvoriento. No había huellas de tierra sobre el piso, aunque entramos con botas marcadas de lodo. Eso me puso rígido. Apreté el fusil con una gana de romperlo. El sargento caminó al centro, yo avancé 2 pasos y sentí, bajo la suela, un resorte leve. No fue un clic, fue una vibración que viajó por la bota y se instaló en la rodilla. Me quedé inmóvil. Avisé. El sargento extendió la mano para tocarme el hombro y lo detuve con un gesto. Respiré corto. Medí con los ojos la distancia a la mesa, a la silla, a la puerta. Apreté la lengua contra el paladar como me enseñaron para que no castañetearan los dientes. Afuera se escuchó un silbido, como el de un pájaro que no existe. El capitán entró sin ruido. Se agachó junto a mi bota. Deslizó un cuchillo por la tierra apisonada, palpó borde, buscó cable. Me dijo que no moviera el talón, que apoyara el peso en los metatarsos. Yo obedecí. El sudor bajaba por la espalda como si alguien me hubiese derramado agua tibia. Pasó 1 minuto, o 5, o 15. Después el capitán cambió la mirada, no había mina. Había un aro de madera oculto bajo la tierra, al hundirse mi pie había presionado una pieza que cerró un circuito. No sabíamos qué activaba. La sospecha era peor que una certeza explosiva. Pidió radio. Nadie contestó.
El ruido blanco, limpio, sin chisporroteo, nos llenó la boca como sal. El sargento dejó la antena en la mesa. El capitán dijo que salieran de inmediato todos menos nosotros. Se oyó el trote afuera, los seguros al ras, la palabra cubran que no debería oírse en misiones que se suponen limpias. Entonces la casa hizo algo que no sé describir con otra palabra que respirar. No fue un temblor, fue una contracción suave de paredes y techo, como si la madera tuviera diafragma. El foco de la fachada parpadeó una vez y un zumbido, muy bajo, empezó a trepar desde el piso hasta los oídos. Pensé en la mujer del pan. Pensé en el Cristo sin brazos. Pensé en la funcionaria sin rostro. En ese orden. El primer golpe vino de atrás, 3 ráfagas cortas. Nuestros 2 compañeros en retaguardia no volvieron a hablar por la radio. Lo supe por el silencio. El capitán clavó la mirada en la puerta, yo seguí sin mover la bota. Quise rezar y me salieron números de parrillas y coordenadas, cuadrante, altitud, ruta B. El zumbido siguió subiendo, en la pared, sobre el altar, apareció una línea de luz que no entraba por ventana alguna. La línea se curvó y dibujó, sin prisa, algo parecido a una sonrisa torcida. No es metáfora. La vi y entendí que la casa no estaba vacía. Fue entonces que escuché la voz de mi madre en el cuarto contiguo. No fue un recuerdo, fue su tono cuando regaba las plantas al amanecer. Dijo mi nombre, me pidió que comiera antes de salir. El capitán no la oyó. El sargento tampoco. Volteé, la voz cambió de sitio, como si hubiese seguido a mi mirada para esconderse detrás. La segunda voz fue la de un compañero que había muerto 3 meses antes en otro operativo. Pidió agua, con la misma ronquera con que la pidió cuando se desangraba. Sentí una punzada de hambre mezclada con miedo y entendí que ese lugar no solo estaba preparado con madera y alambres. Estaba preparado con nosotros. El capitán me indicó, con un gesto lento, que apoyara el peso en la rodilla, nunca en el talón. Metió bajo mi bota el cuchillo, buscó el aro, lo sentí resbalar. La tierra crujió apenas. En ese instante entró un hombre vestido de negro hasta las pestañas, no corrió, avanzó como quien ya ganó. Traía una escopeta corta. No apretó el gatillo. Se plantó a 2 metros y me miró sin ojos. En la mesa, el radio, mudo. En la pared, la sonrisa de luz. Nadie habló. El hombre dejó la escopeta en el suelo, despacio, como si supiera que cualquier golpe, por mínimo, cerraría un interruptor. Sacó del cinturón un pequeño disco metálico con 2 puntas, lo colocó en el piso, tocó con él el borde de la pieza que yo había hundido y la levantó 1 milímetro. El zumbido cambió de tono, se volvió más agudo, luego cayó y desapareció. El hombre recogió la escopeta, me miró otra vez y se fue por la puerta trasera sin ruido, sin voltear. El capitán susurró que saliéramos. No recuerdo haber movido el pie, recuerdo haber recuperado la pierna como si fuese prestada. Al salir, el patio estaba vacío. 2 de los nuestros yacían junto a los troncos, uno mirando al cielo, otro al suelo. No había rastros de quien disparó. El foco seguía encendido. El aire olía a tierra recién regada, aunque no había agua en ningún lado. Caminamos en columna al brechón, sin hablar. A las 3 cuadras escuché pasos detrás, suaves, y no quise voltear. El capitán ordenó punto de reunión en el arroyo. Ahí entregamos el reporte más pobre que he firmado, 2 bajas, sin identificación de agresores, sin recuperación de objetivo. Esa noche, en el arroyo, dormí con la espalda contra una piedra lisa. El sueño no vino, vino la mujer del pan, de pie frente a nosotros, sin bolsa y sin liga en el cabello. Dijo, desde una distancia imposible, que no supiéramos el nombre de quien buscamos, que no tener su rostro no era falta, sino protección, que lo que vivía en esa casa no se alimentaba de fotos ni de nombres, sino de las imágenes que nosotros traeríamos. Alguien,
tal vez yo mismo, le tiró una maldición sin voz. Ella parpadeó, la loma detrás de su figura se volvió más negra que la noche. A la mañana siguiente nos sacaron de la sierra. Un helicóptero bajó en la cancha de básquet de un ejido deshabitado. Nadie preguntó nada en voz alta. En el cuartel, la orden de siempre, confidencialidad. La funcionaria apareció en una nota 3 meses después, sonriente en una inauguración, como si nada. No era ella. O quizás sí lo era y por eso la foto me produjo la misma náusea que la línea de luz sobre la pared. Con los años, descubrí que a la casa la levantaban y la tiraban cada tanto. Nadie la veía construir, solo amanecía y estaba. Conocí a un topógrafo que juró haberla medido y no haber podido hacer cuadrar sus ángulos. Conocí a un maestro de primaria que dijo que de noche se encendía sola, sin cables, y que el foco iluminaba hacia adentro. Nunca volví. Sueño con el aro de madera bajo mi bota, siempre despierto cuando la tierra respira. No puedo explicar qué era ese dispositivo, no puedo explicar de dónde sacó mi madre su voz la casa ni por qué el hombre de negro nos dejó salir. Puedo recordar, con una claridad que me enferma, el momento exacto en que comprendí que buscábamos a alguien que tal vez no había sido secuestrada por hombres. Que los hombres solo eran peones para un juego que desconocíamos. Que se nos negó su nombre para que no pudiéramos entregarlo como combustible. Que nuestra misión no era rescatar, sino tentar. He tirado los mapas. He repetido otra profesión cuando me preguntan a qué me dedico. Hay noches en que camino hasta la cocina sin encender luces y me detengo justo cuando el piso cambia de textura, la suela reconoce el peso como un perro reconoce el silbido del amo. Me quedo quieto, escucho el zumbido que solo oigo yo. La casa no está, pero aprende, o quizá es la misma, moviéndose donde me encuentre. Hay sonidos pequeños que me erizan, piedras que se tocan 3 veces, focos que parpadean a plena tarde, radios que emiten un silencio perfecto. Entonces, por un instante, vuelvo a tener 22 años, vuelvo a oler polvo y azúcar, y vuelvo a sentir que algo, bajo mis pies, sonríe. Los desaparecidos del pelotón. Soy militar y, como cualquiera en este oficio, he tenido misiones que me han dejado sin dormir durante semanas. El cuerpo se acostumbra al hambre, a la sed y a los golpes, pero hay cosas que no se superan nunca, heridas que no se ven y que carcomen desde dentro. Esta es una de esas historias. Fue en el año 2007, cuando regresaba de prestar apoyo en otro país. Pensaba reencontrarme con mis compañeros de siempre, tomar un respiro, pero no hubo descanso. Apenas pisé la base me notificaron que había una nueva misión, distinta, delicada. Nos eligieron a 3, a mí, a Méndez y a Ortega. La orden era clara, escoltar a un funcionario extranjero que llegaría en pocos días. Según nos dijeron, se trataba de alguien que había recibido amenazas serias. No era una misión de combate, sino de custodia. Al principio me sentí aliviado, pero ese alivio duró poco. La mirada de mi superior lo decía todo, aquello no era rutina. El hombre debía viajar constantemente y, por razones que nunca nos explicaron del todo, exigió que su escolta fuera parte del Ejército Nacional. El día que lo conocimos parecía alguien amable, incluso agradecido. Nos habló con calma, dijo que haría lo posible por no alejarnos tanto de nuestras familias. Tenía dinero, poder e influencia, eso se notaba en cada palabra y en cada movimiento. Lo que no sabíamos era que acercarnos a él sería una condena. Nos asignaron una camioneta blindada, con lujos que parecían exagerados. Méndez condujo, Ortega fue copiloto y yo me senté atrás, junto al hombre. La primera parte del recorrido fue tranquila. Me esforzaba por mantenerme alerta, aunque apenas había dormido la noche anterior. El ruido del motor y el vaivén de la carretera me adormecían, pero entonces escuché a Ortega murmurar un Dios mío que me heló la sangre. Al mirar al frente,
vi como un tráiler invadía nuestro carril, directo hacia nosotros. Méndez maniobró para esquivarlo, pero otro camión apareció de la nada. Fue una emboscada perfecta. El impacto fue brutal. El blindaje no sirvió para evitar que la camioneta se volcara varias veces. Mi cabeza golpeó contra la ventana y el mundo se volvió confuso, nublado. Sentí que me sacaban a la fuerza. Escuché voces en un idioma extraño. Intenté resistirme, pero mi cuerpo no respondía. Perdí la noción del tiempo entre golpes y desmayos. Cuando por fin recobré algo de conciencia, estábamos en un sótano húmedo, con cadenas mordiendo nuestras muñecas y tobillos. El olor era insoportable, podredumbre, humedad y sangre vieja. A nuestro alrededor, varios cuerpos en estado de descomposición confirmaban que no éramos los primeros ni seríamos los últimos en estar ahí. El funcionario estaba separado de nosotros, herido en el abdomen, desangrándose lentamente. Méndez respiraba con dificultad, con un impacto en el pecho, y Ortega se aferraba a la vida con un vendaje improvisado. Las horas pasaban como cuchilladas en la piel. El frío del subsuelo nos calaba hasta los huesos. El sonido de gotas cayendo desde el techo era lo único que nos mantenía atados al presente. Yo rezaba en silencio, pero las cadenas parecían absorber cualquier rastro de esperanza. Una noche, si es que era de noche, porque ahí no existía la noción del tiempo, escuchamos pasos en las escaleras. La puerta de metal chirrió y varios hombres descendieron. Esta vez no tenían el rostro cubierto. No eran soldados, no eran mercenarios comunes. Eran diferentes, fríos, sin expresión, casi deshumanizados. El que parecía el líder se acercó a Ortega y le exigió información sobre el funcionario. Mi compañero se negó, incluso lo escupió. La respuesta fue inmediata, 2 disparos al pecho. El eco del arma retumbó en las paredes como si fueran gritos. El cuerpo de Ortega cayó pesado, inerte. La sangre se mezcló con el agua estancada del piso. Quise gritar, pero no salió sonido de mi garganta. Sentí la impotencia más grande de mi vida. Méndez, herido y con la respiración entrecortada, no soportó la presión. Cuando lo interrogaron, balbuceó que no sabía nada, que apenas nos habían asignado la misión. Lo vi suplicar, llorar, prometer. El líder no tuvo compasión. Descargó un cargador completo sobre él y la sangre salpicó hasta mis botas. Me quedé solo. Solo con los cadáveres de mis compañeros, con el funcionario agonizando a unos metros, con las paredes resumando humedad y el aire convertido en un veneno que sofocaba. El líder se me acercó, me golpeó en la cara y me derribó. No dijo palabra. Se limitó a posar su bota sobre el abdomen del funcionario herido. Este apenas podía retorcerse de dolor. Le dispararon en la frente como si se tratara de un animal. Pensé que seguía yo. Cerré los ojos esperando el final. Pero antes de que apretara el gatillo, un estruendo interrumpió la pesadilla. Disparos resonaron desde arriba. Gritos. Explosiones de granadas aturdidoras. Los secuestradores corrieron hacia la puerta, pero apenas la abrieron fueron abatidos por ráfagas de fusil. El ejército había encontrado el lugar. Me rescataron a tiempo, pero demasiado tarde para los demás. Me sacaron a rastras de aquel sótano convertido en cementerio clandestino. Vi cómo apilaban los cuerpos de mis compañeros en camillas cubiertas con sábanas. No pude llorar. Ni siquiera tuve fuerzas para despedirme. Han pasado los años y todavía siento el frío de esas paredes húmedas. A veces sueño con el olor a carne podrida, con los ojos abiertos de Ortega, con los gritos ahogados de Méndez. Sé que debería sentir alivio por haber sobrevivido, pero lo único que cargo es culpa. Culpa por no haber muerto con ellos, culpa por no haber podido salvar a nadie. Dicen que el ejército rescató apenas a uno de los nuestros. Yo soy ese uno.
Y aunque sigo respirando, la verdad es que en ese sótano mi vida terminó junto con la de mis hermanos de armas. Porque algunos sobrevivientes no regresan vivos, solo caminan cargando fantasmas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.